Hola, ¿qué tal? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Paula y el día de hoy quiero compartir por este medio mi testimonio de como cristiana, como una creyente en el Señor Jesucristo y sobre todo el compartirles el día de hoy. Para mí es algo muy importante, especialmente porque es algo que no me puedo quedar callada, y debo de compartir. No es solamente para mí este regalo, debo de hablar con los demás y de compartirlo con la mayor cantidad de personas posible. Bueno, el propósito de este video es para platicarles cómo fue mi proceso de conversión a Jesucristo, que es mi Salvador. Creo que no hay ninguna persona que no haya escuchado el nombre de Jesucristo en el mundo. Sin embargo, puede haber, por supuesto, personas que no conocen o no entienden qué tiene que ver la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Digo nuestro Señor porque no solamente es mi Señor, no solamente murió por algunos. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, no fue en vano su muerte. Él murió para darnos vida, pero mucha gente quizá no lo comprenda, como yo fui una de esas personas. De verdad, yo no comprendía qué tenía que ver la crucifixión de Jesucristo con mi vida. Simplemente yo veía los crucifijos en las iglesias y siempre me daba mucha compasión y me daba mucha tristeza ver la imagen de Jesucristo de sufrimiento. No fue esta comprensión de Dios hasta que yo tenía 18 años, fue en 1993, y la razón fue porque yo tenía varios sueños en aquel tiempo. En la adolescencia comencé a tener sueños raros y ahora sé que a través de los sueños es como Dios se ha manifestado a muchas personas, obviamente en el tiempo presente, pero también en el pasado, y muchos ejemplos están aquí escritos en la Biblia. Pues bien, yo tenía sueños sobre tsunamis y soñaba con olas muy grandes. Soñé que estaba yo en un hotel y estaba yo en el último piso. Era un hotel, un edificio muy alto, y enfrente del hotel estaban las olas del mar, estaba la orilla, la playa, y en este sueño que no lo he olvidado, muchas personas estaban corriendo por su vida, corriendo para salvarse del agua y salvarse de ahogarse. Las olas estaban creciendo a tal magnitud que iban a alcanzar una altura de una casa. Entonces solamente las personas que estuvieran en el punto más alto de un edificio podían salvarse. Entonces yo recuerdo que tenía mucho miedo por las personas que estaban afuera, más yo sabía que yo iba a estar bien. Algo dentro de mí me decía que yo no iba a perecer. Entonces después de este sueño tuve la oportunidad de ver un programa en la televisión en México que se llama 60 Minutos. Es un programa de investigación que son documentales de diferentes temas. Entonces, en este programa se trató sobre la primera cumbre de la Tierra, que quizás si ustedes lo pueden buscar en internet, se llama la Cumbre de la Tierra, y que comenzó, la primera fue en 1992. Esto fue un año antes de mi conversión. En este año que se suscitó esta convención mundial fue en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Entonces todos los países estaban convocados a escuchar
y a tomar medidas en sus países de acuerdo a lo que los científicos les estaban recomendando en cuanto al cambio climático. Y ellos empezaron a mencionar varias cosas que se tenían que hacer. En especial en ese año, en esa primera convención, fueron Estados Unidos y China los países que no estaban de acuerdo en firmar muchos pactos que tenían que ver con la reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera debido a sus actividades industriales que no deseaban reducir para no afectar sus economías. Entonces, esto fue algo que a mí, como una joven de 17 años que empieza a despertar y a conocer más sobre el mundo y preocuparse por el destino y el futuro del planeta, me llamó mucho la atención y me empezó a preocupar, especialmente por lo que se relató en esa cumbre. En esa cumbre se hablaba sobre sequías en algunos países que iban a empezar a suceder, y ellos daban un tiempo para hacer esos cambios. Decían que si no se tomaban medidas en ese tiempo y no se llevaban a cabo ciertas cosas, en 20 años los efectos iban a ser irreversibles, cosa que ya estamos viendo ahora precisamente. Una de esas cosas que se mencionaban eran las sequías, que es lo que se dio en Australia en el mes de noviembre de 2019, del año pasado. Entonces, nosotros tenemos amigos en Australia y sabemos que esto no es ninguna mentira, ninguna exageración, y los incendios cubrieron muchísimas áreas, una extensos territorios, y afectó a muchísima gente y muchísimos animalitos murieron, muchos koalas y muchas especies que viven en Australia murieron calcinados. Esto de verdad que fue una preocupación que yo tuve, y aunado a este sueño que yo tenía, yo siempre estaba pensando en la pregunta que me hacía era: ¿cuándo se va a terminar el mundo? ¿Y qué va a pasar cuando se acabe los recursos naturales? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Algún día se va a terminar el mundo? ¿Algún día se va a destruir el planeta? Entonces, estas eran preocupaciones que yo siempre llevaba en mi mente. Entonces, un día, mientras yo estaba en la preparatoria, esto fue en México, en una ciudad que se llama Celaya, Guanajuato, yo estaba en la escuela, estaba en una clase, estábamos en un receso, esperando que llegara el profesor de la siguiente materia. No recuerdo cuál era, pero estábamos tomándonos un break entre una clase y otra. Entonces, uno de mis compañeros, que no éramos muy amigos, es decir, no frecuentábamos hacer actividades fuera de la escuela, simplemente éramos compañeros de escuela. Él era una persona muy amable y siempre muy alegre, muy positivo y un muy buen estudiante. Este muchacho traía un día en su pupitre, encima de su escritorio, le vi un cómic. Este cómic me llamó muchísimo la atención por el título. Entonces, en la portada tenía el título que se llamaba Caos. Entonces, en la portada había muchas enfermeras corriendo en un hospital y gritando con expresiones de horror en sus rostros. Entonces, no era obviamente una fotografía, sino que era un cómic, pero un cómic realista, un cómic muy similar a los Marvel Comics. Los que son fans de los Marvel Comics saben de lo que estoy hablando. Son caricaturas, pero que son muy realistas, ¿no? Entonces, el cómic, estando ahí, yo viendo la portada, por supuesto que me llamó la atención. Lo tomé, lo hojeé y le dije a mi compañero, el dueño del cómic:
Le dije, hola Pancho, ¿qué tal? Oye, ¿este es tuyo? Sí, sí, es mío. Este, ¿Te gustaría leerlo? Y le dije, sí, me llama mucho la atención. ¿De qué se trata? Me dijo, llévatelo, te lo presto. Llévatelo a tu casa, y me lo traes en 3 días. Este, léelo. Y yo, ok, está bien, muchísimas gracias, me emocioné muchísimo, dije, lo quiero leer en mi casa, no lo quiero leer aquí porque aquí me voy a distraer mucho y está bastante extenso y no quiero perder detalle de lo que viene adentro. Entonces lo guardé, me fui a mi casa y lo leí, empecé a leerlo y a hojearlo y no lo pude dejar de leer hasta que lo terminé. Pues bien, el tema que abordaba este cómic es acerca de lo que nosotros los cristianos conocemos como el fenómeno, el evento que va a darse, que no se ha suscitado aún, que se le conoce como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Para mí completamente el tema era desconocido y completamente parecía un cuento de ciencia ficción. ¿Por qué digo esto? Para aquellos que nunca han escuchado este tema, este evento que va a darse, que va a suceder, para todos los que somos creyentes, aunque en la iglesia, dentro de la iglesia cristiana, hay división de opinión. Algunos piensan que esto va a ocurrir antes de lo que se le conoce como el tiempo de la tribulación. Algunos creen que va a ser durante el tiempo de la tribulación y otros piensan que va a ser hasta el final de la tribulación. Yo considero, con lo que yo he leído, lo que he visto y lo que el Espíritu Santo me puede a mí dar entendimiento, es que esto es más lógico o es más factible que suceda antes de los 7 años de la tribulación. Bueno, perdón, me estoy adelantando demasiado, yo sé. Lo que es el rapto es el evento que se le conoce al hecho de que un día, en un abrir y cerrar de ojos, cuando nosotros no lo esperemos y menos estemos conscientes o esperándolo, se va a dar este fenómeno en el que los seres humanos que estemos vivos y que seamos creyentes en la salvación que únicamente puede venir a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y que es la única forma de llegar al Padre Celestial, a Dios, a Dios Todopoderoso, a Dios el Creador de todo, el Hacedor, el Alfa y el Omega. Nosotros que hemos creído en Él y que lo hemos aceptado como nuestro Salvador y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que hemos cambiado nuestra vida por esa fe que tenemos en la salvación que solo puede provenir de Jesucristo, no por nuestras obras, no por ser buena persona, no por hacer actos de caridad. Eso no nos lleva al cielo, solamente lo que hizo Jesucristo y reconocer que Él fue el que pagó el precio por nuestra alma, porque pagó un precio muy alto. Su sangre fue derramada para la salvación de toda la humanidad, siempre y cuando ese ser humano acepte esa salvación. Yo te puedo regalar un vaso de agua porque tienes sed y darte una botella de agua si tú quieres. Pero si tú no recibes ese vaso de agua, no recibes esta botella de agua para que calmes tu sed, no importa si yo te estoy ofreciendo una botella o 2 o 3 o un paquete completo de botellas de agua, si tú no las recibes, ¿sí? Entonces así es como funciona la salvación de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, quien dio libremente su vida. Él sabía perfectamente que Él vendría a este mundo a dar su vida y que iba a terminar siendo crucificado, pero no murió. El tercer día resucitó. Y esto es algo que firmemente creo, porque existen evidencias históricas de que Jesucristo, al tercer día, la tumba estuvo vacía.
Y hay muchísimos testimonios de las personas que lo vieron, y hay mucha evidencia que él no quedó para siempre sepultado en esa tumba. Ok, entonces yo fui al siguiente día a la escuela y le pregunté a mi compañero, ¿qué es esto? Oye, esto habla de que los seres humanos que creyeron en Jesucristo van a desaparecer de repente, en un abrir y cerrar de ojos. Los niños, los bebés. Por eso en la portada se veían estas enfermeras gritando. Estos bebés desaparecieron de las cunas. No hay niños. Todos los niños, los angelitos se van de este mundo. Las personas, hay caos. Por eso se llamaba el cómic, el título era Caos.